están? Bienvenidos, bienvenidas a Futuro 360. Hoy, como siempre, traemos lo principal y más interesante de la ciencia, el futuro y el medio ambiente. Y vamos a partir con este privilegio que tenemos los chilenos y chilenas de tener en la mitad de nuestro desierto un florecimiento de tanto en tanto. Veíamos en un capítulo anterior cómo este año se viene con todo el desierto florido. Ya hay muchos sectores que están teñidos de colores y de belleza por el fenómeno, pero también ya hemos visto a los desatinados de siempre. Se hizo viral hace poquito este video de una camioneta entre medio de las añañucas, pisándolo todo, sacándose la selfie, junto con recomendarle que no haga eso. Ahora que viene el pic del florecimiento, les queremos dar algunas claves para que este panorama sea un panorama no solo hermoso, sino también sustentable en el tiempo, que cuidemos estos ecosistemas, y se lo contamos en esta nota. Atravesaron kilómetros y dañaron un campo de añañucas, flores que solo brotan una vez al año, producto de uno de los fenómenos naturales más espectaculares del planeta, el desierto florido. Una destrucción innumerable, todo por una selfie. Hemos visto con gran asombro y también con mucha molestia la irresponsabilidad de una pareja que conducía un vehículo 4x4 atravesando el desierto florido y con ello dañando la flora propia de este sector. Vamos a aplicar la ordenanza medioambiental y junto con ella nuestra ordenanza de cuidado del desierto florido. Hasta la Policía de Investigaciones llegaron las autoridades de la región de Atacama para presentar querellas criminales por posibles daños ambientales irreparables. Se ha especulado mucho que la persona que copilota la camioneta sería una asesora del gobierno regional, de la parte del GORE. No, yo no lo descarto, hemos tomado conocimiento, se ha mencionado a una persona por las redes sociales y por esa razón nosotros además hemos tomado la decisión de iniciar un procedimiento disciplinario y eso... ese procedimiento se va a alimentar en función de cómo avance también la investigación. En el gobierno central, en la delegación o en los ministerios no pertenece esa persona. Vuelvo a insistir que para descartar cualquier tipo de especulación se le ha pedido a la Policía de Investigaciones que haga el trabajo que corresponde para poder identificar y sancionar a quien corresponda. El tránsito irresponsable de este caso puede dañar alguna de las 220 especies de flores que surgen por estos días en el desierto más árido del mundo. Nos sumamos a la denuncia que ha interpuesto el delegado regional presidencial junto con el gobernador regional. También realizaremos la denuncia a Fiscalía y enviaremos también la información y nos sumamos a la denuncia de la alcaldesa en el juzgado de policía local. No pisar las flores, no sacar las flores, no traer animales que puedan afectar tanto la flora como la fauna. Suspiros, pata de guanaco, huille y añañuca son parte de las 14 flores endémicas que solo crecen en el desierto de Atacama. A estas se le suman 206 flores nativas chilenas que gracias a las lluvias de este año se apreciarán en el desierto florido más frondoso en la última década. Un fenómeno que recibirá cerca de 20.000 personas en un solo mes, por lo que el llamado al cuidado del ecosistema es inminente. Es importante que los visitantes realicen su visita a través de los senderos. Hay sectores establecidos, no es llegar y entrar al Parque Nacional, es un área protegida que tiene fines importantísimos de conservación y de resguardar. La flor necesita un proceso para poder ajustarse y poder seguir dando más flores a futuro, seguir dando semillas. Por lo tanto, es fundamental que hoy día dejemos que ese proceso se mantenga, que termine y pueda dar a futuro esta semilla que probablemente en unos par de años más podamos volver a ver este desierto florido. En el caso de ser testigo de uno de estos hechos, las vías de denuncia son a través de la Policía de Investigaciones o acercarse al juzgado de policía local más cercano. Mecanismos para resguardar flores que albergan vida, fauna y flora en un espectáculo único en Latinoamérica, las que se podrán observar hasta fines de octubre e incluso inicios de noviembre. La pandemia por COVID-19 nos dejó bastante claro el rol que cumplieron las vacunas en ayudarnos a levantar la cabeza en una de las peores crisis sanitarias que hemos tenido en un siglo por lo menos, ¿no? Fue muy distinta la historia que pudieron contar los países que accedieron y los que no a las vacunas. Pero este campo es un campo que requiere de innovación permanente, justo porque de hecho
la mutación de los virus, la aparición de nuevas enfermedades, y como nuestra capacidad de reacción demostró no ser la más veloz, estamos necesitando explorar nuevas fronteras para estar mejor preparados ante otra pandemia u otra eventualidad sanitaria. En ese campo, en el campo de la innovación, es donde trabaja Felipe Tapia. Felipe es doctor en biotecnología del Instituto Max Planck en Alemania y es cofundador de un proyecto que se llama Contivir, que permite la investigación y producción eficiente de vacunas a gran escala. Y quisiera recalcar eficiente para comenzar esta entrevista. Muchas gracias, Felipe, por estar con nosotros en Futuro 360. Muchas gracias por la invitación. Felipe, ¿qué distingue en términos, por ejemplo, de la eficiencia a este modo nuevo de producción en el que estás trabajando tú? Sí, bueno, yo trabajé 10 años en el Instituto Max Planck. Yo en este momento estoy en Puerto Montt. Yo me vine a Chile desde Alemania, pensando en hacer una transferencia de tecnología de lo que hicimos en Alemania a Chile. Y lo que hacemos allá, lo que estuvimos desarrollando, tiene mucho que ver con el modo de producción de las vacunas, con nuevos métodos de producción que son más rápidos, que son más eficientes, que toman menos tiempo de elaborar. Y son, perdona, ¿y son solo más veloces o son también más baratos? Lo digo porque he visto las plantas de producción de las vacunas y demandan un nivel de inversión bien alto, ¿no? Sí, bueno, normalmente los procesos que son más veloces van de la mano con una implicancia que hace que los productos sean más baratos. Al desarrollar procesos de producción continua, se producen más vacunas en menos tiempo y el costo de producción por vacuna es menor. Esa es una consecuencia de la optimización de los procesos de producción. Eso se ha hecho en muchas áreas de la biotecnología en los últimos 100 años, pero lamentablemente las vacunas, por varias razones históricas, no tuvieron ese desarrollo tan grande comparado a otros productos farmacéuticos, y las vacunas todavía se producen de una forma bastante ineficiente. En general, las vacunas, antes de la pandemia, el método de producción más común era a través de huevos embrionados, de pollo. Lo que se hace básicamente con influenza, por ejemplo, la gente cuando se vacuna de virus de influenza, contra el virus de la influenza, esa vacuna normalmente es producida en huevos de pollo embrionado. Un huevo se cultiva, se hace un embrión y se infecta con virus y de ahí salen vacunas. Se produce el virus en un huevo embrionado y se inactiva, y el producto de eso es una vacuna de influenza. Ese método es el más utilizado para influenza. 90% de las vacunas de influenza se hacen con ese método y no fue lo suficientemente eficiente para producir vacunas de COVID. Entonces, apenas empezó la pandemia, lo que hubo que hacer fue tratar de utilizar otros métodos de producción, que son utilizando células animales. Y los métodos de producción con células animales tampoco son tan eficientes, porque cuando me entrevistaron ahí el 2020, apenas empezó la pandemia, yo mencioné que la pandemia iba a durar 4 años. Me trataron de estar dando información demasiado exagerada, pero bueno, así estamos. La pandemia, todo el mundo hoy día sabe que va a durar 1 año más, probablemente 2 años más, precisamente porque los métodos de producción no son tan rápidos. A ver, y eso es lo que nosotros hemos estado haciendo. Entender un poco mejor, ¿qué tiene de particular este método? ¿Cuánto tiempo ahorra? ¿Y cuántos recursos podrían ahorrar? Pensando también en tener una mejor capacidad de reacción y eventualmente disminuir tal vez el tiempo de una pandemia. No sé si eso es realmente posible. Nosotros cortamos el tiempo de producción a la mitad. O sea, si antes tomaba 12 meses producir, por dar un número, 1 millón de dosis en 12 meses, nosotros la obtenemos en la mitad del tiempo, en 6 meses. Eso desde el punto de vista de la pandemia, si los procesos fueran tan rápidos como los nuestros, la pandemia no se hubiera solucionado en 4 años, se hubiera solucionado en 2 años. Ya hubiéramos solucionado el problema de producción y probablemente ya tendríamos suficientes vacunas para vacunar a los 7.000 millones de seres humanos que hay en el planeta. ¿Y en términos de costos?
¿Eso En también términos se de reduce a la costo, mitad? también se reduce a números mucho menos que la mitad, o sea, se puede llegar hasta 10 veces menos por producto, menos, o 10 Eso veces es menos por significativo. dosis. Ahora, Eso es significativo. ¿qué La tiene de, inversión también, qué tiene de, los por qué procesos que este se hacen método no así lo son más habíamos usado pequeños. antes? ¿Por qué no habíamos utilizado este método antes? ¿Qué tiene de particular? ¿Cómo se te ocurrió? El método tiene de particular o no se usó antes porque no ha habido probablemente mucha inversión desde la industria para poder desarrollar procesos más eficientes. Esto requiere inversión en investigación y desarrollo y requiere tiempo. Y digamos, las empresas que existen hoy día están bastante cómodas con los métodos de manufactura que tienen hoy día porque pueden suplir la demanda bastante bien hasta antes de la pandemia. La pandemia fue un pic en la demanda que superó cualquier capacidad de producción en cualquier empresa en el mundo. Y eso llevó a que China básicamente tuvo que hacer, China fue uno de los que respondió más rápido construyendo plantas de producción a gran escala. En Europa anduvieron muy lentos porque básicamente las empresas que producen obviamente la calidad por sobre la cantidad y fueron muy conservadores en su modo de enfrentar la pandemia. Y por el lado de Estados Unidos fue un poco más rápido, aparecieron estas vacunas nuevas de mRNA que se aprobaron en poco tiempo y eso ayudó a que la pandemia se pudiera enfrentar de forma rápida, pero los principales motivos la falta de inversión en investigación y desarrollo en la industria en los últimos 70 años. Felipe, y ahí me llama mucho la atención que estés en la región de los lagos y no estés en Santiago, porque en Chile si hay algo de inversión ocurre casi siempre de forma centralizada, eso no escapa tampoco a la ciencia. ¿Qué estás haciendo en la región de los lagos? ¿Vas a desarrollar este piloto en nuestro país para producir qué tipo de vacunas? ¿Cuáles son las perspectivas del trabajo que estás desarrollando en Chile? ¿Y quién invirtió en algo así en este país? Porque vieras que andan buscando muchos inversores en ciencia, inversionistas. Sí, mira, uno de los lugares donde más difícil es encontrar inversionistas es precisamente la producción de vacunas. Yo estuve en Alemania trabajando varios años en un spin-off, el Contivir, y hay mucho dinero para varias otras aplicaciones en fármacos, pero en el área de vacunas, en Europa, en Estados Unidos, en Asia-Pacífico, es muy difícil encontrar inversionistas porque el riesgo asociado a este tipo de inversión es muy alto. Y normalmente la plata para este tipo de proyectos tiene que venir, en todas partes viene de fondos públicos. Y aquí el dinero viene del gobierno regional de Los Ríos y lo que vamos a hacer es implementar un laboratorio, va a ser una réplica de los laboratorios que tenemos en Alemania y un laboratorio que permite iniciar un proyecto de elaboración de una vacuna humana en Chile. Y recalco humana porque no es lo mismo hacer una vacuna humana que una vacuna veterinaria. Es mucho más complejo hacer una vacuna humana, es mucho más caro y toma mucho más tiempo. Hay que tener un grado de paciencia muy grande para poder hacer vacunas humanas. Y el proyecto se va a desarrollar en Valdivia. Yo viajé a Chile para poder ejecutar el proyecto. Este proyecto inicia en diciembre y como ya mencioné son con recursos del gobierno regional de Los Ríos. Esto va asociado a la Universidad Austral de Chile también y con colaboradores de la Universidad Austral, como el doctor Carlos Fuljo y bueno, todo el área de investigación y desarrollo de la universidad. Qué interesante. Y esta vacuna, al principio te había entendido que estabas en los lagos, pero estás en los ríos, efectivamente. Quisiera saber... Estoy en este momento en los lagos. Era todo. Pero va a ser ejecutado. Todo era verdad. todo era verdad al mismo tiempo, ya, perfecto. Ahora, me encantaría avanzar sobre la idea de para qué van a desarrollar esa vacuna, para qué tipo de virus. ¿Y cuáles son las perspectivas de crecimiento de este trabajo que están de alguna manera piloteando junto a la universidad? ¿Qué se necesita para que se convierta efectivamente en un polo de desarrollo con esta tecnología que estás trayendo tú a Chile?
Sí, la vacuna que vamos a empezar a desarrollar es una vacuna de influenza. No es una vacuna de COVID por varias razones técnicas económicas. Lo que vamos a iniciar es una vacuna de influenza humana en Chile, que es básicamente el expertise que también yo tengo. Yo trabajé en Alemania en vacunas de influenza y también con las vacunas de tipo vaccinia, que son las que se utilizan para hoy día la viruela del mono. También trabajé con virus vaccinia, pero mi expertise es influenza humana y esa es básicamente la vacuna que vamos a empezar a desarrollar. También podemos hacer vacunas de COVID, pero para este tipo de vacunas se requieren algunos, desde el punto de vista técnico, se requieren algunos espacios especiales para poder desarrollar ese tipo de vacunas. No así con la influenza. ¿De cero a cuánto van a tardar? ¿Cuánto han proyectado ustedes que van a tardar en este desarrollo? Vamos a partir con este proyecto ahora desde el punto de vista, digamos, ideal, teórico. Una vacuna puede durar, en desarrollarse, puede tomar, siendo muy optimista, 6 años. Ahora, siendo realista y conociendo las experiencias similares que han ocurrido en Chile, en nuestra región, esto puede durar fácil 10, 15 años. Entonces hay que ser yo soy muy realista en eso. Eso es una de las cosas que aprendí en Alemania, hay que ser realista en las cosas. Y yo creo que poder llegar a un resultado, obviamente siempre que haya el apoyo financiero y las condiciones para poder ejecutar este proyecto más adelante, se necesitan entre 6 y 10 años para llegar a algo. Felipe, te quiero agradecer por esta entrevista. Es interesante ver cómo al final también todo tiene que ver con la visión que tengan los estados y también los inversionistas, solidariamente, de alguna manera, anticiparse a una crisis como la que tuvimos. Parece que hay que ponerle una dosis de solidaridad y no solo de cálculo de inversión, ¿no? Porque si no, estamos medio fritos cada vez que nos toque una pandemia. Pero te quiero agradecer por esta entrevista y esperamos tenerte más adelante con novedades sobre el emprendimiento que estás desarrollando. Muy bien, muchas gracias. Nosotros vamos a una pausa, pero volvemos con mucho más de Futuro 360. Quédese con nosotros. Bueno, y un importante hito en la preservación animal y la clonación genética se ha dado a conocer otra vez desde China. Es el anuncio de la clonación de un lobo ártico, especie en peligro de extinción, que fue obra de la empresa Sinogene Biotechnology. Luego de 100 días después del nacimiento, la empresa asegura que la loba, que se llama Maya, está en buen estado de salud y en un laboratorio de la compañía. De hecho, Maya será trasladada a Harbour Portland para un parque temático del noreste de China para ser exhibida. Me da un poco de pena igual, ¿eh? Los investigadores detrás de la clonación apuntan a que el éxito del proyecto abre justamente una puerta a la reproducción artificial de otros animales que de hecho están amenazados hoy en día. Y ahora vamos a otra esfera, pero también de los animales. Lo que vamos a ver es un okapi y nació en un zoológico en Oklahoma, en Estados Unidos. Es uno de los mamíferos más exóticos del planeta, es originario de África y desde 2013 se encuentra en peligro de extinción. Es un animal el más cercano a las jirafas, es único fuera de ellas y pertenece de hecho a la familia de los girafidos. Su apariencia es extraña, debemos concordarlo, porque tiene una cabeza que se parece a la de la jirafa, tiene un cuerpo como más tipo caballo, pero tiene parches a rayas como las cebras. Este nacimiento de okapi fue compartido en redes sociales del zoológico y aún no se ha dado un nombre para bautizar al espécimen, pero demuestra los esfuerzos por preservar animales que viven en vulnerabilidad y están efectivamente en peligro de extinción, animales únicos y particulares como tantos otros de este planeta. Bueno, y en otro ámbito, la contaminación aérea es uno de los gatillantes del cáncer de pulmón. Así lo indica una investigación del Instituto Francis Crick de Londres. Este problema, que afecta a distintas ciudades del país y del planeta, incluida por supuesto nuestra capital,
sería una nueva información que tenemos sobre las relaciones que existen entre la contaminación y el cáncer. Miranda Aspé tiene los detalles de esta información. Estábamos todos los meses en el médico y jarabes de garganta, hasta que dimos con un pediatra que dice, no, este niño lo que le está pasando es de la alergia a la contaminación. Ana vive hace solo 2 meses en Santiago y junto a su familia ya resiente las consecuencias de la contaminación. Llegó desde España y en su corta estadía en la capital, su nieto de 2 años fue el primero en evidenciar los síntomas. El niño lo pasó mal, fue venir para Chile y estar todos los meses en el médico, hasta que dimos con uno que le dio con el tratamiento dice, esto es de la contaminación. Tengo mucha tos y mucho resquemor de garganta. Sí que pasé todo el invierno bastante de garganta. Santiago es una de las ciudades más afectadas por la polución del aire en Latinoamérica. Una que, según una reciente investigación del Instituto Francis Crick de Londres, no solo podría llegar a provocar alergias respiratorias. Lo que se demuestra es cómo se activan estas células que están ahí durmiendo, por así decirlo, en el pulmón, con la contaminación, las micropartículas. Este trabajo podría replantear nuestra comprensión de uno de los tipos de cáncer más común en el país. Por años se ha establecido que el tabaquismo es la causa principal del cáncer de pulmón. Un 90% de los pacientes que viven con esta enfermedad lo desarrollan luego de años de constante exposición. Sin embargo, un 10% de ellos lo contrae sin haber fumado en toda la vida. Un factor o una molécula que genera el propio cuerpo al estar expuesto a grandes cantidades de contaminación ambiental, en particular para el material particulado más pequeño, el 2.5, que curiosamente en Santiago es uno de los más importantes. Un filtro nuevo y un filtro que ha estado una semana acá en Santiago. Así, Pablo nos demuestra indicadores de la calidad del aire sobre la capital. Este investigador se encarga de medir las partículas contaminantes que son invisibles a nuestros ojos, pero que provienen principalmente de la congestión vehicular, la calefacción a leña y la actividad industrial. Nosotros lo que medimos es el aire que afecta directamente al cuerpo. Hay muchas partículas que el cuerpo directamente las elimina y solo se encarga de filtrarlas. Las que nosotros medimos son las que el cuerpo no puede procesar, las que van directo a los pulmones o incluso a la sangre. Estos son algunos de los instrumentos con los que podemos medir las condiciones del aire en ciudades como Coyhaique, Temuco y Concepción, algunas de las más contaminadas a nivel nacional. Sin embargo, esto es un fenómeno que no solo ocurre en nuestro país. Un 99% de la población mundial vive en ciudades donde los parámetros no son los aceptados por la Organización Mundial de la Salud. Para dimensionar el tamaño de estas partículas podemos recurrir a nuestro pelo. Un cabello humano tiene entre 50 y 70 micrones de diámetro, mientras que el de una partícula de material particulado solo mide 2.5. Y eso tiene muchísimas consecuencias. Eso, cáncer, problemas respiratorios, problemas de circulación, enfermedades, hay muchas enfermedades asociadas a eso. En 2015, la región metropolitana presentó 17 horas bajo emergencia ambiental, 251 en preemergencia y 647 horas en alerta. Esta última cifra disminuyó 246 horas en 2022. La vista, yo vivo en un departamento alto, así que se nota así de un día para otro, o sea, llueve, un día está bien y al día siguiente ya se ve todo gris. Bueno, la parte respiratoria, yo creo que sin duda tiene una influencia, sobre todo en la parte de la alergia. Efectos conocidos que esta nueva investigación científica busca profundizar. Entonces no es en toda la población que expuesta a la contaminación va a tener desarrollar un cáncer, o si no tendríamos todo Santiago con cáncer de pulmón, pero en aquellos que sí tienen estas mutaciones presentes en sus células en el pulmón, es ahí donde hay que nosotros tener un enfoque más dirigido. Específicamente, el cáncer de pulmón se ubica entre los 3 con mayor mortalidad en Chile y también uno de los de detección más tardía. Poder conocer algunos mecanismos que permitan mitigar estos efectos parece ser súper interesante. Yo creo que si bien el enfoque principal tiene que ir hacia la descontaminación del planeta, el poder acceder a fármacos, a estrategias que nos permitan vivir un poco mejor, un poquito con menos miedo, es súper importante. De hecho, el trabajo inglés asegura haber desarrollado mediante experimentos de laboratorio un medicamento que bloquea la señal de alarma en la formación de células cancerígenas, un avance fundamental para enfrentar una posible nueva consecuencia en nuestro organismo generada por la mala calidad del aire.
Bueno, y ya empezamos con las conversaciones interesantes que vienen desde este mundo de las redes, y para eso viene el emisario de Redelandia, que es José Mardones, y está con nosotros en Futuro 360, como siempre. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo estás, Paloma? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Ahí, para mí, como soy una madre de familia, tranqui, pero igual que melancólica de todo lo que comí. ¿Y tú? Sí, todo bien también, muy tranqui, en esa misma lógica, pero con la nostalgia de que se nos van los días libres y hay que volver a la pega, pero estamos acá con mucha energía. Y con una curiosidad de aquellas. Exactamente. Propia de internet. Sí, nos vamos rápidamente a futuro360.com. Tú sabes, Paloma, que en el sitio siempre estamos buscando investigaciones que llaman la atención, y en esta oportunidad vamos a hablar de una que encabezó un grupo de investigadores científicos alemanes. En una reunión dicen, bueno, ¿de qué investigamos ahora? Y llegan a la conclusión de que las hormigas es el campo al que deben apuntar, el campo de acción para una nueva investigación. Y se preguntaron, ¿cuántas habrán en el mundo? ¿Y cuánto llegarán a pesar si las uniéramos a todas? Mira, aquí lo tenemos en futuro360.com. Cubrieron diferentes hábitats presentes en todos los continentes y calcularon una estimación empírica. Atención con la cifra, 20 cuatrillones de hormigas en la Tierra. Es decir, para que se hagan una idea de la magnitud de esta cifra, es un 2 con 16 ceros. Este equipo alemán identificó que existen 2000 veces más hormigas en la Tierra que estrellas en nuestra galaxia, y juntas llegarían a pesar unas 12 millones de toneladas, Paloma. Imagínate. Mira, deben estar despuesito de las bacterias, los virus, claro, los hongos, como los seres más numerosos de la Tierra, tal vez. Exacto, y uno de los investigadores de este grupo dijo lo siguiente, voy a leer para ser súper exacto con su declaración tras el estudio, tras la investigación. Por hectárea, las hormigas mueven hasta 13 toneladas de masa de suelo por año. Por lo tanto, tienen una gran influencia en el mantenimiento del ciclo de nutrientes y también juegan un papel decisivo en la distribución de las semillas de las plantas. Un rol clave que sabemos también tienen las hormigas. Ah, mira, eso sí que es científicamente muy interesante, porque en el fondo los metemos en el paquete un poco de los polinizadores, ¿no? De los que permiten que crezca nueva vida en otros lugares del planeta. Así que lindo. 20 cuatrillones de hormigas en la Tierra, imagínate, un 12 y 16 ceros, tremenda cifra. Oye, ¿y qué más nos tienes hoy? Bueno, vamos a ir ahora también a las redes sociales y vamos precisamente a hablar de una nueva aplicación que busca destronar, hacerle la competencia a Instagram y a TikTok, pero particularmente a Instagram. Nos referimos a BeReal. BeReal, ese es el nombre, ahí lo ven ustedes. Ser real es la traducción en español. Claro, ¿te cuenta? ¿Sí? Estamos un poco cansados de esta imagen como perfecta que de alguna manera nos ha hecho desarrollar Instagram de nosotros mismos, generando de alguna manera una ilusión, ¿no? Es como una protesta esta aplicación. Sí, mira, fíjate que esta aplicación ya cuenta con 20 millones de seguidores y fue creada por 2 jóvenes franceses en el año 2020. Durante este año ha presentado un crecimiento del 315% y es la aplicación más descargada en Estados Unidos. Dentro de los ejecutivos, muchos veinteañeros. De hecho, uno de los ejecutivos más importantes tiene 21 años, para también darle ese componente de actualidad y de también ese apego intrínseco a las redes sociales, donde se dice que muchas personas, muchos miembros de la generación Z, por ejemplo, nacieron casi con el celular en la mano y casi que sabiendo deslizar y descargar aplicaciones. Pero igual es fuerte esto como de tómate una foto al tiro, ¿no? Como sí. Con tal de ser real, igual te conviertes en una nueva esclavitud de las redes sociales. Sí, de hecho es parte también de lo que se comenta en torno a esta aplicación. Algunas de las características, por ejemplo, la aplicación no exige ni una mínima parte del tiempo que otras redes sociales. Las opciones de la app son muy limitadas, eso sí. Tan solo hay que compartir una foto al día que debe sacarse en un momento impredecible dictado por la propia aplicación. Tú estás en tu día a día y pum, te llega el mensaje, la notificación, es hora de la foto, que igual genera como esa como que quedas como esclavizado a la plataforma o al mensaje que te pueda llegar y tienes que en tener cualquier las minuto. Notificaciones prendidas. Exacto, pero la característica más destacada, podríamos decir, de BeReal es precisamente que acá no hay filtros. O sea, la foto es como salió nomás, es lo que hay. No existen estos filtros, por ejemplo, como en Instagram. También existe la posibilidad de cerrar el perfil y que solo los contactos del internauta puedan consultar. Oye, ¿y la sus gente imágenes. sale bien o sale horrible? ¿Te metiste a ver? O sea, yo estuve ahí escudriñando y navegando por esta aplicación y bueno,
Yo creo que ya la gente que al menos yo vi ya tenía como la práctica y sale sonriendo. No es como que salgan así con la cara como desganado, como ¿no? uno saldría, digamos. Como uno saldría. No, yo no, definitivamente no soy el público y no sé hasta dónde podemos llegar con permitir que nos comande el celular u otras cosas, ¿no? Interesante pregunta. ¿Cuán esclavos somos neuronalmente de las notificaciones y cuánta vida nos queda para ser normales, ¿no? Sí. Entendiendo que normal es todo, pero en realidad es delicado cuánto se mete en tu vida, ¿no? Claro que sí. Bueno, hay reacciones sobre esta aplicación donde lo que más se destaca es el hecho de que no existan filtros para un poco romper con esta idea de lo artificial. Pero veamos algunas reacciones. Por ejemplo, esta que tenemos acá en la pantalla dice relación con el funeral de la reina Isabel y vemos ahí a la reina Sofía junto al rey Felipe y fue una foto que dio muchas vueltas en las redes durante el fin de semana, durante las últimas horas, porque si tú te fijas, la reina Sofía tiene ahí un celular colgando. Entonces los internautas, los usuarios de las redes decían, a lo mejor está esperando la notificación de la aplicación para sacarse la foto del día. Parte de las reacciones. Y tenemos otra que la vamos a revisar también acá en la pantalla y dice referencia con un usuario que dice, me gusta esta idea, pero me gustaría también que existiera uno sobre la música, donde pudiésemos compartir las canciones que escuchamos en el día a día y en diferentes momentos de la jornada, que muchas veces sabemos las canciones tienen mucho que ver con el estado de ánimo que tenemos. Mucho más constructiva la idea de Sami que la de la aplicación. Tal vez se la podrían copiar. Claro que sí. ¿A qué vamos ahora? Sigamos avanzando. Futuro360.com. Sabemos que la inteligencia artificial, Paloma, llegó para quedarse. Hay un montón de aplicaciones en diferentes ámbitos. Ha traído beneficios, también desafíos a la comunidad científica. Y fíjate que en Internet hay diferentes páginas, diferentes sitios que permiten crear registros e imágenes, más bien a través de herramientas de inteligencia artificial. Sí. No son herramientas muy profundas ni tan elaboradas, pero en definitiva nos permiten crear diferentes imágenes en base a una descripción. Se llaman, para ser súper específicos, aplicativos de construcción de imágenes a través de inteligencia artificial. Y un usuario de las redes sociales, particularmente en TikTok, ha utilizado estas herramientas a través del nombre Artista Artificial. Ya tiene más de 400.000 seguidores y si bajamos ahí en el sitio que estamos viendo en la pantalla, nos vamos a dar cuenta que este usuario de TikTok ha ido compartiendo diferentes registros. Por ejemplo, ese del sol. En esta herramienta que yo les cuento, él probablemente ingresó una descripción del sol y esta herramienta de inteligencia artificial le crea una imagen que son súper interesantes. Más abajo, por ejemplo, hay una del cielo, de arquitectura. Y son de los imágenes, planetas. porque veo que es un video, ¿son imágenes animadas? Son imágenes animadas, puedes hacer imágenes estáticas y también imágenes animadas. Pero hagan el ejercicio, es bien entretenido. Tú pones en Google aplicativos de construcción de imágenes a través de inteligencia artificial y te arroja un montón de páginas, un montón de aplicaciones. Claro, no son tan elaborados, pero están interesantes. De hecho, hay veces que uno le mete una foto y te crea un paisaje, por ejemplo, a propósito de la foto. Son bien raras igual, dan un poco miedo a veces. Mira, por ejemplo, ahí tiene este usuario en TikTok que se llama Artista Artificial, el cielo, robots, planetas, más allá del límite del universo. O sea, ha creado un montón de imágenes que se han vuelto viral, particularmente en TikTok, y lo destacamos en futuro360.com, Paloma. Y vamos a finalizar con el calendario astronómico. Ya hemos hablado en ediciones anteriores de lo que pasó, por ejemplo, en agosto con la superluna y todos los temas que hemos llevado a la pantalla de CNN Chile de Futuro 360. Pero, sin lugar a dudas, en septiembre, ya a poquitas horas, comienza la primavera con este equinoccio muy esperado, a los que les gusta más tal vez el calorcito, pero también por todo lo que se genera en cuanto a la alineación planetaria. Por ejemplo, ahí lo estamos viendo en Futuro 360, calendario astronómico de septiembre, equinoccio de primavera, ya les decía, y alineación entre Júpiter, la Tierra y el Sol. Durante esta alineación de la que estábamos hablando, será el momento en que la Tierra y Júpiter se encuentren más próximos, ya que estarán alineados con el Sol en un evento que ocurre cada 400 días. Mira, ha sido bonito como de alguna forma la conciencia del universo nos ha hecho estar mucho más pendientes de cuándo podemos ver Saturno, de cuando se podía ver a simple vista desde la Tierra. Era bien impresionante también. Uno siempre creyó que todo eso estaba demasiado fuera de nuestro alcance y hoy día en realidad cualquier fotógrafo con una cámara más o menos buena puede encontrar a todos esos planetas y describirlos en el cielo. Y hay muchos eventos que no necesitan de un telescopio y, como tú dices, como que de alguna u otra forma en el último tiempo se ha convertido como en panoramas astronómicos. Tal vez los eclipses que tuvimos hace algún tiempo atrás en nuestro país despertaron ese interés y esa sed, claro. Sed de universo. Súper. Oye, sed es será el 18 que sigo pensando en la sed, pero no me cabe duda, no sé. Te quiero despedir, José, porque así es la vida.
Nos vemos la próxima semana. Que te vaya bien. Nosotros Igual. vamos a una pausa y volvemos con más. Lo que hacemos en Futuro 360 uno lo podría simplificar diciendo que es divulgación científica. Las herramientas de divulgación son las más diversas y cumplen un rol clave para el mundo, que es entender, conocer, acercarnos a nosotros los humanos a un quehacer que a veces que es un poco lejano, que es el quehacer científico, y entender cuál es el impacto que tiene para nosotros. Los mediadores que hacen esa magia son muchos. A veces somos los periodistas, pero otras veces son artistas, otras veces son documentalistas, fotógrafos, ilustradores. Muchos de ellos han estado acá en Futuro 360 en notas o en otros espacios. Hoy queremos hablar con uno que se ha dedicado mucho a poner en valor el mundo natural, la biodiversidad, a dar mejor conocimiento a seres de los cuales no tenemos mucho contexto, como por ejemplo los hongos, y es por eso que hemos seguido mucho su carrera y hoy lo tenemos aquí en Futuro 360. Él es Mateo Barreningoa, documentalista, que ha trabajado mucho en muchos ecosistemas distintos, así que muchas gracias por estar aquí en Futuro 360. Gracias a ti, Paloma, por invitarnos, y al canal CNN. Me encantaría partir, Mateo, dando un poco contexto de tu trabajo. Antes de comenzar esta entrevista hablábamos sobre los distintos lugares donde te ha tocado a ti grabar, registrar el mundo natural, y quisiera como ir revisando como algunos de ellos e ir explicando qué es lo que te ha parecido más sorprendente de ese trabajo. Y partamos por uno muy cercano, que es el trabajo que hiciste también junto a Giuliana Furci para poder poner en valor un poco el mundo de los hongos. Sí, este trabajo lo realizamos en la región de la Araucanía, en la cordillera, y fue bastante improvisado. Empezamos a establecer una relación con Giuliana y dijimos, bueno, tenemos que hacer algo, tenemos que transmitir el mensaje a través de un corto documental, el mensaje que veníamos conversando anteriormente. Y nos fuimos, nos internamos en la cordillera de la Araucanía, cerca de Curarrehue. Y yo siempre he dicho que para mí es uno de los lugares más notables que tiene Chile a nivel... ¿Por qué? No tengo tantas palabras para explicar por qué, pero es cosa de estar ahí, de estar en esa cordillera entre medio de la Araucaria, las luces que hay, como desde el punto de vista de un fotógrafo, de un documentalista, sin duda es un lugar muy potente. Ahora con Giuliana, que se ha dedicado mucho a la divulgación y al conocimiento del reino de los hongos, habrás aprendido mucho sobre los hongos. ¿Qué es lo que, sin ser tu tarea específica, tú eres el que registra, sí, es lo que más te ha sorprendido como humano de esa tarea que hace Giuliana en específico? Sí, sin duda, a pesar de estar ahí siempre detrás de cámara, he podido aprender mucho con Giuliana y con otros expertos a los cuales Giuliana me ha presentado. Y sin duda hay un entendimiento de la vida después de aprender sobre los hongos, de ver que básicamente toda la vida en la Tierra está fundamentada bajo tierra, en los hongos mismos. Entonces, cómo ellos reciclan la materia, cómo son capaces de generar ecosistemas completísimos desde bajo tierra. Entonces, es muy lindo lo que uno aprende y sobre todo cómo nos enseñan de la vida y sobre todo sobre la muerte. En este encuentro con Giuliana, que ya tiene data, ¿verdad? Ya te juntaste a hacer un documental. Después entiendo que hace poco estuvieron grabando otro documental. Sí, ya como 3. ¿Perdón? Como 3 prácticamente. Sí. Y además fuiste en la expedición que tuvo la revista Science aquí para poder hablar justamente sobre las investigaciones que estaban en torno a los bosques de Araucaria. Sí, y más bosques. De hecho, es un proyecto sobre una organización que se llama SPOON, Society of Protection of the Underground Networks, que busca hacer un mapeo mundial de las redes que hay bajo tierra. Entonces, Chile fue el punto piloto, el punto de prueba, donde se empezó a establecer este proyecto y que vinieron unos científicos de la más alta gama, o sea, Merlin Sheldrake, Toby. Entonces, fue muy lindo que Chile fuera el
el primer lugar para un proyecto de esta envergadura. Es un proyecto realmente grande. Y global. Ahora, lo interesante también es que a propósito de esta expedición, la fotografía de la revista Science en que se publicó era tu fotografía. Sí. Así que también felicitaciones por eso, porque que tus imágenes lleguen así de lejos. Fue súper bueno, sí. Ahora me gustaría ir a otros espacios. Tú, hablábamos antes, has estado en Surinam. Yo, de hecho, te conocí a propósito de un trabajo que hiciste allá. Ahora vienes llegando de Tanzania, estuviste en Pakistán. Cada lugar de la Tierra tiene una particularidad, ¿verdad? ¿Cuál ha sido el gran aprendizaje siendo el observador de toda esta diversidad a la que has podido ver? Sí, es un privilegio poder, primero que nada, visitar estos lugares, sobre todo siendo un apasionado de conocer los ecosistemas. Desde muy pequeño que yo, cuando iba a cualquier parte, estaba muy interesado en cómo iban a ser las plantas, cómo iban a ser los animales, las aves. Entonces hoy en día tener la oportunidad de ir, como tú decías, a Pakistán, a Surinam, a la selva amazónica más profunda, a la Patagonia. Cada lugar te enseña mucho, pero al final uno puede entender que hay una similitud en todos estos ecosistemas que funcionan de manera perfecta. Y que nos enseñan que los individuos prácticamente no existen, tanto en la Patagonia como en los Himalayas o en Surinam. O en la humanidad. O en la humanidad. Tenemos que aprender de la naturaleza, que los individuos no existen. Cada uno por sí solo no sirve para nada prácticamente. Tenemos que estar conectados con, como tú decías, los hongos, los árboles, el agua. Hay una conexión que se genera en todos los ecosistemas, independiente de dónde esté uno, y eso es lo más lindo, que uno lo puede ver en todas partes. Mateo, antes de que tuviéramos esta entrevista, uno de los temas que yo te decía que en futuro queríamos resaltar era cuál es el rol de la belleza en el trabajo de la divulgación científica, o qué valor le asignas tú a la belleza en el hambre que tienen los hombres y las mujeres de conocer el mundo. Qué buena pregunta. Sí, me acuerdo cuando conversamos y hay una idea que viene es bastante antigua que dice que la ciencia no se puede comunicar bien si no es a través del arte. Y también el arte también tiene que estar fundamentado idealmente en datos científicos muchas veces. Y a mí me hace muchísimo sentido, porque un paper científico tiene un valor inmenso, pero comunicar ese paper a las personas, a la gente normal, es sumamente complejo. Entonces, si eso se hace a través de la belleza, a través del arte, no me cabe duda que va a tener un alcance mucho más grande, y sobre todo si ese paper está refiriéndose a temáticas medioambientales o cosas que son hoy en día muy importantes. Es muy bueno poder transmitirlo a través del arte, ya sea cualquier tipo de arte, pero es la manera, yo creo, que hay para comunicarlo. Ahora, hay algo que comparte el arte con la ciencia, y es la necesidad de utilizar la creatividad para poder encontrar un lenguaje que realmente impacte, ¿no? Sí. O sea, si no hay creatividad, la ciencia como la conocemos no tiene la posibilidad de desarrollarse, de innovar, de crecer y de expandirse. Y si no hay creatividad, también esta mente humana tan ávida de nuevas cosas se cansa de lo mismo, ¿verdad? Ahí me interesa mucho cómo tal vez se ha transformado en el tiempo el punto de vista de alguien que está con una cámara respecto de cómo se mira la naturaleza, no sé, tal vez hace 10 o 15 años, y cómo se mira hoy la naturaleza. ¿Sientes tú que esa entidad ha cambiado, esa manera de contemplar la naturaleza? Sí, yo creo que ha cambiado y ha ido cambiando para mejor. Si bien antiguamente, en los inicios de los documentales, yo nací y me crié viendo, no sé, Discovery Channel, el león que se come la cebra, que es maravilloso, y no quiero que eso deje de existir, pero creo que hoy en día se está yendo un poco más profundo en la manera en que se muestra la naturaleza, y eso a mí me gusta, porque podemos entrar más allá. Se está hablando de lo que hay bajo la tierra, que hace pocos años a nadie le interesaba lo que hay bajo tierra. Sin embargo, hoy día sabemos que es probablemente lo más importante que hay en la naturaleza, y ni siquiera lo podemos ver. Entonces me gusta esta idea de que la manera en que comunicamos la naturaleza vaya yendo cada vez más profundo. Hay una cosa que tú mencionaste en relación a la investigación de los hongos, y es cuánto los hongos nos enseñan de la muerte. Sí. Y me dejó dando bote otra pregunta.
Cuando uno está en entornos exóticos, naturales, muy fuertes, le queda muy claro lo frágil que es la humanidad en general, los hombres y las mujeres, lo frágil que es nuestra biología. Sí. Y lo sutil que es el equilibrio de la vida en general. La muerte está mucho más a la mano, es mucho más fácil, no sé, que te traiga un cocodrilo. Hay cosas que pueden ocurrir con más facilidad que cuando uno está metido en una ciudad. Y por lo mismo quería saber cuáles son esas ideas que te ha traído el conocimiento de los hongos y también el estar en entornos tan expuestos y tan salvajes como puede ser Surinam o Tanzania. Sin duda, como tú decís, el ser humano, nosotros nos creemos muy, muy poderosos. Yo creo que está impreso en nuestro ADN lo fuerte que somos, somos la especie por excelencia dominante del planeta. Pero si lo vemos a una escala más de tiempo más global, no somos para nada dominantes. O sea, existimos hace súper poco y nos comportamos de una manera que, si lo seguimos haciendo, probablemente nos vamos a extinguir muy pronto también. Eso quiere decir que desde un punto de vista científico somos súper poco exitosos como especie, a diferencia de las plantas, de algunos animales. Entonces yo creo que es importante primero quitarnos esta idea de que somos una especie dominante, sumamente inteligente, porque probablemente vamos a ser una de las especies que menos tiempo vivió en la escala temporal del planeta. Y si seguimos como estamos, digamos. Si seguimos comportándonos como estamos ahora. Y como decís tú, claro, cuando uno está en estos territorios más complejos, claro, no es que la muerte esté tan ahí, que uno esté haciendo cosas tan peligrosas, pero sin duda está más cerca. De repente te toca estar en expediciones un poco más complejas y no solo es la muerte de uno la que está cercana, sino es cuando un árbol se cae y los hongos se lo empiezan a comer y se empieza a descomponer. Esa es la muerte, pero es una muerte sumamente hermosa, porque es el renacimiento de la tierra donde va a brotar otro árbol. Entonces, eso es lo que yo te decía, que los hongos nos enseñan cómo morir, porque la muerte puede resultar ser algo muy poético, muy, muy hermoso. Y muy contributivo. Sin duda. Al resto. Sí. Mateo, de los ecosistemas chilenos, además del de Curarrehue que nos mencionabas recién, ¿qué otros espacios te parece a ti que son desconocidos para los y las chilenas y debiéramos empezar a poner atención también en su cuidado? Sí, bueno, te los nombraría todos, la verdad. Para mí Chile en general es tremendo, pero creo que hay que poner cuidado en los ecosistemas menos representados, como por ejemplo el bosque esclerófilo en la zona central, que es el bosque que uno se acostumbró a ver en el Cajón del Maipo, en la precordillera Santiago. Y que nadie lo valora mucho, que es como el espino, digamos. Claro, algún boldo, el espino, pero es tan importante como un bosque araucaria o de alerce, no es menos importante por ser árboles más pequeños solamente. Entonces creo que es tiempo de poner atención en los ecosistemas menos representados, las turberas también, las turberas que hay de Chiloé hacia el sur. Hoy en día se está empezando a hablar por la extracción del pompón y diversas actividades extractivistas que hay, pero creo que es tiempo de poner atención en los ecosistemas poco representados porque son igual de importantes que el resto. Pero tiempo de las minorías en todos los ámbitos, exacto, no solo en la sociedad, sino también en la naturaleza. También en la naturaleza. Entonces, sin duda necesitan y merecen la misma protección que otros ecosistemas. Gracias, Mateo, por esta entrevista. Siempre tratamos de mirar un poco más en profundidad la belleza de la tierra, de la naturaleza y de la vida que está tan relacionada con nuestra propia vida y de la que dependemos y ponerla en valor. Ahí el arte, ahí la fotografía, el documental, son herramientas críticas para que muchos que no andamos metidos en la mitad de la selva o que no contemplamos todos los días lo asombrosa que es la vida en la tierra la podamos valorar y podamos promover ciudadanamente su cuidado, el cuidado a través de los gobiernos o el cumplimiento de ciertas iniciativas para, por ejemplo, revertir el cambio climático, muchas de ellas basadas en la naturaleza. Con esta reflexión los queremos abandonar porque hasta aquí llega Futuro 360, pero nos encontramos como siempre en otro programa y ustedes pueden seguir en compañía de CNN Chile.